Buenos días. Qué rico estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Es muy edificante. ¿Por qué? Porque es ese alimento espiritual que necesitamos. No sé usted y yo si realmente añoramos la palabra de Dios. Jesús y los discípulos se aproximaban a Jerusalén y Jesús envió a sus 2 discípulos por delante a que buscaran una asna y un pollino. En los 4 evangelios la entrada triunfal se enseña, pero únicamente es en Mateo donde se menciona a una asna y su pollino. Una explicación simple es que algunos quieren llamar esa como una controversia bíblica. Y una explicación simple es que cuando Jesús montaba el pollino, la madre asna estaba al lado del pollino, del pollino. Esa es la explicación. ¿Por qué? Porque era un pollino que no había sido montado. Y siempre el pollino tenía que estar con la mamá, mientras era fuera de su madre. Tiene un término todo, pero bueno, ya saben cuál término, pienso yo. Jesús oró otra vez, o ordenó a sus discípulos que trajeran los 2 animales. Lo vamos a ver en el versículo 2. Y si alguien le preguntaba a sus discípulos por qué o para qué lo tenían que decir o para qué lo tenían que llevárselos, ellos tenían que decir: el Señor lo necesita. A veces ni siquiera nosotros somos como esas personas que ni siquiera hacemos caso. Pero bueno, Jesucristo tenía el derecho de pedir cualquier cosa que necesitaba, porque era el Mesías. Y hay muchos títulos que mucha gente pone a esta porción, pero yo quería poner la entrada triunfal. Y es el título de esta mañana, la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Pero, ¿por qué no quise cambiar el título? Porque me recordó cuando Jesucristo entró a mi vida como Rey y Señor. No sé si a usted ese pasaje lo lleva a mirar cómo Jesucristo entró a su vida. Porque recuerden el contexto, es que está entrando ¿a dónde? A Jerusalén. Después de la entrada, 3 días, Jesucristo es crucificado. Pero ¿realmente Jesucristo es su Señor, su Rey? ¿O usted y yo somos como esas personas que alababan y glorificaban a Jesucristo como su Señor y su Rey, y a los 3 días que estaban diciendo? No sé. Por eso que me llevó a mí personalmente esa porción, a mirar cuando Él entró a mi vida. Por eso vamos a Mateo capítulo 21 y vamos del versículo 1 al 11. Luisita, me colabora con la oración y con la lectura, por favor. Amado Señor, gracias te damos por esta nueva oportunidad de escuchar tu palabra preciosa, poderosa, palabra que no retorna vacía, sino que es prosperada para lo que tú la envías a la vida de cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por lo que tienes hoy para cada uno de nosotros por medio de este texto bíblico. Permítenos comprender ese mensaje que traes para nosotros. Señor, que podamos recordar este momento tan glorioso en el que tú entraste triunfalmente a nuestras vidas, tomando el señorío y la autoridad en nuestro ser para la gloria de tu nombre,
que podamos vivir conforme a tu propósito, Señor, que no resistamos a las guías, a las orientaciones, a tus instrucciones, Señor, que no seamos rebeldes a tu palabra, sino por el contrario, mansos, nobles en nuestros corazones, para doblegarnos delante de ti, ante todo lo que tú nos enseñas, Señor, que podamos también ser oidores y hacedores de tu palabra, ser instrumentos útiles en tus manos para llevar a otros este mensaje de salvación y que ellos puedan disfrutar de esa entrada triunfal en sus vidas, de tu presencia, de tu gloria, de la manifestación de tu Santo Espíritu, de nacer de nuevo para la gloria tuya, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. Gracias, Nubi. Esta es la única ocasión en el ministerio de Jesucristo cuando Él realizó una planeación y provocó una demostración pública. Hasta ese momento Jesucristo siempre había advertido a la gente que no dijera quién era. Y Él siempre estaba pasando por que no lo percibieran, sino desapercibido. ¿Por qué Jesús hizo esta demostración? Por un lado, para obedecer la palabra, para cumplir la profecía que está en Zacarías 9:9. ¿Qué nos dice Zacarías 9:9? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Mateo cita la profecía, pero Zacarías empieza aquí en Zacarías, dice: alégrate mucho. ¿Hija de quién? ¿Quién es hija de Sión? ¿Quién? Israel. Y ahí ya le estaba hablando a quién, al su pueblo. Alérguense, porque ellos conocían la profecía. Era que pongan felices. Esa parte en Mateo la omitió, no lo hice. Tampoco hice justo y salvador. Esa tampoco lo hice. Y acá hace énfasis, es justo y salvador. Esta aplicación tampoco la quita. La quitó Mateo, no la hizo, no la mostró. Pero en sí ellos tenían que saber qué cita estaba mostrando. Dice a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Cualquier
judío sabía la profecía, porque ellos estudiaban, sabían muy bien. Y había una segunda razón. La primera, ¿cuál era? El cumplimiento, hacer cumplir la profecía. La segunda razón por esta demostración pública era hacer o obligar a los líderes religiosos de los judíos a que actuaran. Cuando los líderes religiosos vieron la demostración espontánea del pueblo, concluyeron que tenían que destruir a Jesucristo. La escritura profética también decía que el Cordero de Dios tenía que ser crucificado en la Pascua. Ellos tenían que saber eso. Esa demostración de Cristo provocó la ira, la rabia, el celo a los gobernantes. El pueblo clamaba a Jesús como su rey, por tanto, en palabra y en acción. Y eso es lo que me impactó, porque ellos decían, ¿qué palabra decían? Hosana. Y la palabra hosana es salva ahora, sálvanos ahora, dice la palabra. Y mire que ellos estaban aclamando a Dios tanto en palabra, porque estaban alabándolo hosana, salva ahora, rey. Y en acción, ¿cuál acción estaban haciendo ellos? Estaban cantando. ¿Cuál era la acción? Colocar las palmas, que eso es rendirse ante su rey. Estaban proclamando a Jesucristo. Y fuera eso, cuando cantaban o decían hosana, estaban diciendo el Salmo 118, 25 y 26. Y este salmo es un salmo que mesiánico. Y está ahí, ¿cierto? ¿Qué dice? Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Miren que ellos sabían muy bien. La mayoría de las personas que estaban en Jerusalén eran de Galilea. ¿Por qué? Porque estaban celebrando las fiestas. Y ellos ya estaban familiarizados con Jesucristo. Muchos ya habían escuchado sus milagros o sus testimonios. Aunque la multitud no comprendía realmente la importancia de este evento, parece que estaba reconociendo a Jesucristo como su Mesías, que era la simiente prometida de David, que había venido para otorgarle salvación. Eso era lo que ellos estaban haciendo, pero muchos no comprendieron eso. Yo pienso que estaban haciendo como Vicente. Hagamos lo que hace la gente. Sí, y qué triste que muchos cristianos hacen eso. Por tanto, ellos con sus acciones estaban dando honra a Jesucristo, que Él estaba entrando a la ciudad y ellos decían que estaba entrando su rey. Este evento marcó la entrada oficial a Jesucristo y le mostraba a ellos que realmente era la simiente de David, que Israel tenía que reconocerlo como el legítimo hijo de David, el Mesías, pero no lo hicieron. Miren que el asno era un animal de paz, contrario al caballo, considerado como un animal de guerra. Cuando Jesús entró a Jerusalén, sentado sobre este pequeño y pacífico animal, se estaba ofreciendo a sí mismo como rey. Y a mostrarle a ellos una actitud de humildad y ponerse como le decía la profecía, los judíos no reconocieron a Jesús como su rey. No lo reconocieron. Porque si lo hubieran reconocido,
¿Qué habían hecho ellos? Sí, pero cuando no lo habían crucificado, habían impedido, pero no lo reconocieron. ¿Qué causó la ceguera espiritual de Israel? Porque fue una ceguera espiritual de Israel. Por un lado, los líderes religiosos habían arrebatado la verdad a Israel y habían sustituido con tradiciones humanas. Ellos en ese momento no estaban enseñando realmente la palabra, los sacerdotes. Ellos estaban enfocados en el ritualismo religioso y cumpliendo leyes de hombres, mandatos de hombres. Por lo mismo no estuvieron pendientes de la verdad de la palabra de Dios. Por lo mismo estaban enceguezados, no tenían visión. Los líderes no estaban interpretando la verdad. Se preocupaban únicamente por proteger sus propios intereses. Sí, y mire que más adelante vamos a mirar qué intereses ellos estaban protegiendo cuando Jesucristo entró al templo, que tumbó los intereses de los sacerdotes. El templo, que era el templo donde se enseñaba y donde se daba la cabida a la gente gentil, que era el patio gentil, lo habían puesto como mercado. Ellos estaban escondiendo la verdad. Por lo mismo, ellos clamaban: ya tenemos un rey, César. No fue su confianza en Jesucristo. Ellos tenían ceguera. Ni siquiera los milagros que Jesucristo hizo los convenció. Mientras más resistían a la verdad, más ciegos se hacían. Jesucristo entró como rey y la gente religiosa se molestó, porque después de esa entrada triunfal, ellos abiertamente declararon la guerra contra Jesucristo. Pero usted ya ha reconocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Jesucristo ya entró a su vida como cuando entró a Jerusalén. La gente lo alababa de palabras y de hechos. ¿Usted alaba a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, de palabra y de hechos? ¿O únicamente de palabra? Usted dice: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Usted, como hijo de Dios, bendice a aquella persona que viene en nombre de Jesucristo, o usted lo maldice. No me digan, ya no me moleste. ¿Sí me hago entender? Bendito, sí, venga acá, yo lo recibo porque vamos para un momento, pero si usted me va a cuestionar con mi mal vivir, ya no lo recibo. Bendito el que viene en nombre de Jesús. Ahora era bendito Jesucristo. Él entró triunfal a Jerusalén. Jesucristo ha entrado triunfal a su vida. Jesucristo es su Señor y su Salvador. ¿Ya? Sí. Jesucristo es su Señor y su Salvador. ¿O usted no pone cuidado?
usted no tiene a Jesucristo realmente como su Señor y su Salvador. Es su Rey, porque ellos hacían Osama. No quiero dañar la conversación de Aaron y Melanie. A veces decimos, tú ya entraste a mi vida, pero no es mi Señor y mi Salvador. Mucha gente que decían Hosana a Jesucristo, después de unos días que estaba diciendo, crucifícalo. Usted hoy puede decir, ama a Jesucristo, es mi Señor, pero con su mal vivir, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo con su mal vivir? Que no es mi Señor. Listo, que no es su Señor. Y eso es lo que yo quiero que usted y yo miremos. Muy fácil ver la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Ay, mire cómo la gente decía Hosana y botaban las ramas y lo decía muy bien. Es muy bonito decir, amo a Jesucristo, yo quiero servir para Él. Muy bonito. Pero cuando está la dificultad, Jesucristo es el número uno, o esa dificultad reemplaza a Jesucristo. Jesucristo es su Señor. Mire que hay gente que yo me sorprendo cómo reciben a Jesucristo porque es su Señor. Créame, hay gente que en sus vacaciones son sus vacaciones. ¿Sí me van a entender? Porque tengo que ¿qué? Descansar. Porque son mis ¿qué? Listo. Pero hay otras personas que tienen a Jesucristo como su Señor y su Salvador, y sus vacaciones también es un momento para servir y mostrar a Cristo. Usted y yo estamos mostrando a Cristo. Jesús, ¿cómo ha entrado en nuestra vida? Yo quiero poner ese título. Jesús, ¿cómo ha entrado a tu vida? ¿Como el bombero? Y si entró como un bombero, ¿qué pasa? Lo uso cuando hay un incendio, ¿cierto? Porque Jesucristo entró como un ¿qué? O entró como el médico. Si Jesucristo entró como un médico, ¿ustedes lo usan como un qué? Como un médico. O si Jesucristo entró como el proveedor, ¿ustedes y yo lo usamos como un qué? ¿Sí me van a entender? Pero si Jesucristo entró como su Señor y su Rey, ¿ustedes cómo lo usan? Como un Señor y su Rey. Lo reconozco y me sujeto a Él, no lo uso. No, Señor, mejor de entrar como un bombero, porque yo te uso. Porque si tú entras como un rey y como un señor, yo no te puedo usar, tú me usas. ¡Wow! ¿Cómo entró Jesús a tu vida?
Si fue el bombero, tranquilo. Cuando haya otro incendio, llámalo. Que Él por su misericordia, Él obra. No por lo que tú hagas, sino por su misericordia. Si entró como ese proveedor, sígalo. Pero cuando entra Jesús como el Rey y como su Señor, las cosas cambian. Nosotros nos rendimos a Él, nos damos a Él. ¿Usted se está dando a Él? ¿O está diciendo, Señor, el incendio, ya, ahora mismo, apágalo? ¿Sí? Señor, está la escasez, ahora mismo, la provisión. Porque si no, no te sirvo. ¿Sí me voy a entender? Llegaron las vacaciones. Señor, a descansar. Porque son mis vacaciones. Pero si usted tiene a Jesucristo como su Rey y su Señor, ¿usted qué hace? Se rinde. Mande, que tu siervo escucha. También dice que va a ser mi título. Mande, que tu siervo escucha. Porque Él entró a mi vida como mi Señor y mi Rey. Por eso que digo, mande. Todo lo que yo tengo es para tu servicio. Para que la gente vea que tú me usas para que la gente tenga un encuentro contigo. ¿Puede usted hacer eso? No soy yo, mire, es Él. La entrada triunfal. La entrada triunfal de Jesucristo a nuestra vida es de entrando como ¿qué? Rey y Señor. Si Él entró a tu vida como el bombero, como el médico, como el proveedor, estás equivocado. Porque si entra como su Rey y su Señor, ¿usted qué dice? ¿Qué hace? Y eso es lo que usted dice y yo tengo que evaluarlo. Yo ya lo hice y acá otra vez me volvió a rearguir. ¿Cómo entró Él? Es que, Señor, hubo una necesidad y tú... Sí, Él usa las necesidades para que uno tenga un encuentro. Pero ya no es eso. Señor, tú eres mi Señor. ¿Sí me voy a entender? Es entre ustedes y ¿quién? Y Dios. Y mediten esta porción, porque usted puede decir, el Señor, en el versículo decía, y si alguien dijere algo, el Señor lo necesita y luego lo enviará. Muchos dicen que Jesús no nos necesita ninguno, ¿cierto? Pero Él siempre nos usa a nosotros. Pero alérgese, hija de Sión, el Rey ha venido. Usted se ha puesto feliz porque usted tiene su Rey y su Señor. ¿Y al Rey y al Señor lo mandan? ¿A un Rey y a un Señor lo mandan? Listo. Sabiendo eso, ¿por qué mandamos a Jesucristo a que nos sirva? ¿Sí me van a entender? ¿Nos sirve o nosotros le servimos?
¿Usted está sirviendo en lo que Dios te mandó porque usted sirve? ¿O usted no le está sirviendo a Dios en lo que le mandó porque no sirve? Dígame, es mi Señor. Y si Él me manda, ¿yo qué tengo que hacer? Porque Él entró a mi vida como un rey. Pero si Él entró en su vida como el que soluciona sus cosas, ya sé usted por qué no le hace caso. Ya sé usted por qué hace su voluntad. Porque usted tiene a Jesucristo como su monigote. Perdóneme que muchos cristianos tienen a Jesucristo como su monigote, como su mensajero, como el que hace todo. Jesucristo es soberano, es nuestro Señor. Él merece la honra y la obediencia de usted y de mí. Pero muchos no hacen. ¿Y cómo estamos sirviendo a Jesús? Como nuestro Señor. Esta visita que tuvimos, a mí personalmente me enseñó mucho. Personas que creyeron, que no le creyeron a Satanás con los obstáculos que hubo. Personas que fueron instrumento de bendición para el mundo. En palabra, en exhortación, en edificación la palabra de Dios, en mostrar cómo Dios obra a través de ellos, de mostrarnos o mostrarme a mí la prioridad de ellos. La prioridad es servir. ¿Su prioridad es servir o servirse? ¿Sí me van a entender? ¿Cuál es su prioridad? ¿Servir o servirse? Y esa fue una pregunta que me hicieron. ¿Cuál es su prioridad? ¿Servir o servirse? Y yo no, pues servir es lo que medio hago. Trato de hacerlo. Siga haciéndolo. Y cuando usted sirve a otros, ¿qué van a hacer la gente? ¿Ah? Sí, pero cuando la gente lo ve sirviendo a usted, la gente ¿qué va a hacer de usted? ¿Qué va a decir de usted? Imitarlo. Sí, imitarlo, seguir. Pero también los que no quieren servir, ¿van a qué? A hablar mal de usted. Pero si usted quiere hacer las cosas para servir y no para servirse, tranquilo. Es que es el metido. Hágale. Usted sabe por qué lo está haciendo, por servir a su Señor, a Dios. ¿Sí me van a entender? No es para servirse. Y eso es lo que usted y yo tenemos que saber. Jesús es su Señor y su Rey. Sí. Y lo que usted hace es para el servicio de Él. ¿Sí? ¿Sí lo está haciendo? Listo. Si la gente habla de usted, usted ya sabe la razón. Usted lo hace por amor a Él. Tranquilo. No se complique. Siga sirviendo a su Rey. Pero si usted está sirviendo a su interés, arrepiéntese. ¿Sí me van a entender? Arrepiéntese. Que cuando uno le sirve a Dios por la misericordia, Dios le habla a uno y lo reargulle y lo hace crecer más a uno. ¡Wow! Es la edificación. Pero usted y yo tenemos a Jesucristo como nuestro Rey. Si no lo tienen, la invitación es que ¿lo qué? Si alguien dice yo no quiero recibir
a Jesucristo, ¿usted qué le dicen? Si alguien le dice, no quiero recibir a Jesucristo como mi Señor, como el Rey de mi vida y mi Señor, ¿usted qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? Está en problema. ¿Cierto? Está en problema. ¿Usted qué hace? Si a alguien le dije, no, yo no voy a recibirlo como mi Señor y mi Salvador, ni como mi Rey, ¿usted qué hace? Orar para que Dios dé misericordia. Orar. Señor, ten misericordia. Por favor. Porque va a ser fuerte. ¿Sí me van a entender? Orar. Pero ni siquiera lo hacemos. Porque no tenemos amor. Allá mirará. Si alguien me contesta así, yo, Señor, por favor, úsame. Colga tus palabras. Por favor, Señor. Y es un motivo más para orar. Pero como no es mi Señor, Él mirará. Pero si Jesús es mi Rey, yo como su eterno me preocupo de las cosas que son de Dios. Pero como no somos propiedad de Él, no nos preocupamos de las cosas de Él. Bueno, Señor, gracias por permitirnos hoy estar acá.